Muy buenos días a todas las personas que ya nos acompañan en esta sesión a propósito del concurso abierto y de méritos de la Fiscalía General de la Nación. Mi nombre es Alex Sierra y hago parte del Centro de Estudios Sociojurídicos SESJUL, hoy desde Bogotá, y agradecer muchísimo el espacio de la Librería Jurídica Ibáñez. Les invitamos a través de su sitio web y obviamente a través de una grata sede que tienen en la ciudad de Bogotá a que les visiten. Saludo también a Javier Pérez, excelente día, a José Iván Ariza, quien saluda al profesor César desde Acapulco, Girón, Luis Delia y William y todas las personas que ya están conectados a través de esta transmisión. Hoy tenemos una sesión a propósito de la convocatoria abierta y de méritos al concurso general de la Fiscalía General de la Nación y del curso que apertura SESJUL a partir del próximo lunes de capacitación durante un mes, del cual queremos hablarle también a lo largo de la sesión. Lo primero es obviamente presentar a la persona que estará con nosotros. El doctor César hace parte de la Casa SESJUL, es abogado egresado de la Universidad de Santander, especialista en Derecho Penal y Criminología. Tiene también especialización en Constitucional, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Tiene una maestría en Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Externado y es doctor en Derecho de la Universidad de Salamanca con una tesis laureada sobresaliente cum laude. Es juez 10º penal del circuito de Bucaramanga y profesor de pregrado, especialización, maestría y doctorado en diferentes universidades, con posgrado en Derecho Probatorio Penal de la Universidad de Castilla-La Mancha. Recientemente, y nunca vamos a dejar pasar este importante reconocimiento, fue homenajeado a propósito de la Corporación Excelencia en la Justicia como la mejor práctica judicial de Colombia del 2024, lo cual es un grato honor y un reconocimiento apenas justo para su trabajo. Es además autor de diversos libros, artículos, conferencista nacional e internacional en temas relacionados con derecho constitucional, derechos humanos, procesal y dogmática penal, así como de responsabilidad penal médica. Tenemos por acá uno de sus libros que pueden conseguir a través de la Librería Jurídica Ibáñez, Delitos de Violencia Intrafamiliar e Inasistencia Alimentaria, Reflexiones teóricas y prácticas de problemas sustanciales y procesales, entre otras de las obras que ha venido publicando el doctor César Valencia. Sin más, doctor, muy buenos días, espero que esté muy bien. ¿Cómo va Bucaramanga? Muy buenos días para todos y todas. Muchas gracias, profesorales, por nuevamente esta invitación para efectos de poder charlar ya con todas las personas que nos acompañan este sábado 17 de mayo de 2025. En Bucaramanga todo bien, en estos días ha llovido un poco, pero bueno, yo vivo en un piso 26 que casi equivale a un 30. Estoy viendo aquí al cielo y está hermoso, está bastante iluminado. Vamos a ver si nos iluminamos para la pequeña charla que vamos a tener el día de hoy, profe. Muchas gracias. Como siempre, muy feliz de estar en la familia CESFUL. Profe, entrando en materia, y creo que es parte también de esta charla, esta necesaria charla, es que la Fiscalía General en días pasados, hace 3, 4 días, nos presenta los ejes temáticos de los perfiles de cargo, que son muy importantes para entender pues, qué debemos estudiar, pero además de todo, no sé si podemos hacer un recorderis a propósito de la convocatoria, perfiles de cargo, y hay muchos temas dentro de esta convocatoria, pero también hay unos temas transversales que son bien importantes y que son esos que diríamos que son los componentes generales, hay unos funcionales y hay unas pruebas comportamentales. Profe, si quiere hacernos un recorderis de ese contexto, en que estamos justo ahora con el concurso. Vale, profe, gracias. Esa pregunta es bastante pertinente porque hace parte un poco del diagnóstico para efectos de optimizar los tiempos y temáticas de estudio con el fin de la evaluación. Yo diría que hay que estudiar una parte como cuantitativa y otra cualitativa según los porcentajes. Entonces, recordémoslo de manera muy breve porque estamos en esos momentos, ya se generaron las inscripciones, ya en el SITCA las personas pueden consultar para efectos de verificar si efectivamente están inscritos en los distintos cargos
y es bueno hacer como es este ejercicio un poco en porcentajes. Recordemos que son 4.000 vacantes que, digamos, a las que hemos podido aspirar. De estas 4.000 vacantes, tenemos para cargos de ingreso y también para ascenso. 1.550 de esas vacantes de las 4.000 corresponden a cargos de fiscales municipales y promiscuos, fiscales delegados ante los jueces penales de circuito, fiscales delegados ante los jueces penales de circuito especializados y fiscales delegados ante el tribunal. Es decir, 1.550 vacantes es de los profesionales que aspiran en este caso a ser fiscales en los distintos cargos que he mencionado. Ahora, hay un grueso que tiene que ver con los asistentes de esas fiscalías, que se denomina fiscalía o asistente de fiscalía 1, 2, 3 y 4. En esos cargos de asistente de fiscalía tenemos 1.530 vacantes que, insisto, también son para la modalidad de ingreso y ascenso. Y eso quiere decir que sumado a los 1.550 vacantes que hemos dicho de fiscales, tenemos en total 3.080 vacantes de las 4.000, lo cual equivale a que este número de cargos son el 77% de las vacantes. ¿Por qué es importante esto, profe Alex? Esto es súper importante porque nótese que el proceso de formación, digamos que tiene que ubicarse en los ejes temáticos en común del 77% de estas vacantes, porque por supuesto en ese sentido sería la mayoría. Entonces creo que por ahí iría el asunto. Ahora, ¿cuáles serían los ejes temáticos que se recomendarían desde el punto de vista transversal en este gran porcentaje de vacantes? Entonces tendríamos para esos efectos el organigrama de la entidad, las funciones, la misión, la visión, valores de la Fiscalía General de la Nación. Ahí diremos que no basta con estudiar el Código de Procedimiento Penal, el Código Penal, la parte general y especial, la Constitución, sino que tenemos que adentrarnos a los documentos propios de la organización de la entidad. Luego, otro ítem o tema general son principios constitucionales, estructura del Estado, los cambios recientes que se han dado en el sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición, y en el sector presidencia, por ejemplo, en ministerios nacientes como el Ministerio de Igualdad. Tercer eje transversal, incluso que ya aparece como un indicador claro que no lo teníamos ahí en el radar porque hasta este momento es que surge, tiene que ver con el régimen disciplinario del servidor público. Entonces habría que estudiar en cuanto a la relación especial de sujeción que tiene el servidor público que pertenece a la fiscalía, cuál podría ser eventualmente su responsabilidad. Y por último tenemos el sistema de gestión integral. Por supuesto, en el marco de ese grueso de profesionales de fiscalía que tiende a ser un poco más técnico, más conceptual desde el punto de vista jurídico, como un especial énfasis en el derecho constitucional, derechos fundamentales, derecho penal, procedimiento penal, derechos humanos, derecho internacional humanitario y otros. Y dentro de esos ejes transversales a todos estos cargos diríamos comportamentales como transparencia, autogestión, orientación al usuario y al ciudadano, toma de decisiones, aprendizaje continuo y compromiso con la organización. Profe, esos son como los, diríamos, ejes transversales en tres grandes grupos de funciones, unas funciones generales, unas funciones de cierta especificidad que igual no hay que olvidar, y finalmente las comportamentales. Las comportamentales, si bien son muchas, diríamos que estas son sí o sí las que habría que estudiar y que hacen parte también del proceso de capacitación que vamos a hacer en C-School. Eh, Hablemos entonces, profe, de unas últimas recomendaciones rápidas en este ámbito antes de entrar justamente ya al detalle
de lo que nos ha ofrecido la Fiscalía General esta semana, que hay que recordar, nos ofrecieron los ejes temáticos que nos dan una mayor minucia, diríamos, en los temas y que le orientan de alguna forma una, una mayor pertinencia a cualquier proceso de capacitación. ¿Cuáles podrían ser, antes de entrar en ese tema, unas recomendaciones para tener en cuenta estos meses, que las personas pues hagan un proceso adecuado de formación y de capacitación? Vale, profe, permítame, voy a ver si proyecto acá también un archivo que hemos trabajado, creo que incluso un poco más claro que el que circuló la fiscalía. Y digamos que en este archivo de Excel que están viendo en ese momento, aquí hay cargos relacionados con digamos, cargos misionales que tienen que ver con la investigación y el juzgamiento, ¿sí? Y en lo que tiene que ver, para poner un ejemplo, como me lo está pidiendo, en el de fiscales. Aquí aparecen las competencias generales, las competencias funcionales y comportamentales. Entonces, ¿qué debo hacer, por ejemplo, si estoy participando para ser fiscal? Cualquiera de las modalidades de fiscales que he indicado. Entonces, yo me voy al documento y digo, competencias generales. Entonces, de las competencias generales hay unos ejes temáticos en general que tiene que ver con el razonamiento jurídico como ámbito del derecho, mecanismos de protección de derechos fundamentales y acciones constitucionales, derecho disciplinario y derecho probatorio. De esos ejes temáticos, ¿cuál es el indicador, es decir, lo que van a constatar en el marco de la competencia? Entonces, en el razonamiento jurídico, la argumentación e interpretación jurídica. Entonces, tendríamos que estudiar teoría de la argumentación y, por supuesto, en ese sentido, hermenéutica. Conocer el giro argumentativo y el distanciamiento de la filosofía y a partir de estos autores, tener claridad en ese marco conceptual. Sobre los mecanismos de protección de derechos fundamentales y acciones constitucionales, los indicadores clave serían: estudiemos el derecho de petición, la ley estatutaria sobre el derecho de petición, tutela contra decisiones judiciales. Por ejemplo, ¿cuál son los requisitos genéricos y específicos para estos efectos? La acción, que además de ser acción, es derecho, el habeas corpus, desde el marco constitucional y la doctrina en ese sentido, y el mecanismo de búsqueda urgente. En el marco del derecho disciplinario, que es lo que les indicaba que es innovador, tendríamos como indicado las faltas disciplinarias de los sujetos en el proceso penal. Entonces, tendríamos que estudiar en esa relación especial de sujeción cuáles son las faltas en las que podrían verse involucrados. Y en el contenido del derecho probatorio, lo referido a la valoración probatoria, es decir, al razonamiento probatorio. Y así de manera subsiguiente, por ejemplo, si nos ubicamos ya en las funcionales, es decir, las específicas, entonces el fiscal tendrá que estudiar en cuanto a los principios, quien aspira a fiscal tendrá que estudiar en cuanto a los principios y derechos fundamentales, los principios y derechos fundamentales aplicados al derecho penal. Entonces, ahí viene todo un contenido de principialística. Sobre el derecho procesal, lo que les había anunciado, audiencia preparatoria. Eso no quiere decir que obviemos todas las etapas del proceso, sino que va a haber un indicador en el marco de la audiencia preparatoria. En cuanto al derecho penal, un especial énfasis a lo relacionado con la justicia premial. Y en lo referente al derecho procesal, normas, principios y procedimientos del derecho procesal. Cuando nos vamos entonces al contenido ya penal sustancial, pues la parte general y la parte especial, que tiene que ver con temas relacionados con dogmática penal y por supuesto en el marco del proceso penal. Tenemos también justicia restaurativa, procedimiento penal abreviado. Aquí tenemos que tener claridad sobre el distinto trámite del proceso abreviado. Justicia restaurativa y transicional. Allí hay una conexión incluso con el marco de los derechos humanos, el DIH, los mecanismos restaurativos en la legislación penal colombiana, es decir, la conciliación y la mediación. Y luego vienen en ese sentido para este perfil los que serían las comportamentales. Eso sería más o menos el ejercicio. O sea, es imposible que digamos, en este live nosotros pudiésemos decir todos, pero sí contamos con el insumo para que si este es el cargo al que yo estoy aspirando, cuáles son el eje temático, los indicadores que me irían a evaluar y enfocarme por allí. Doc, decir, pues claramente usted lo refiere
de estos componentes que uno diría transversales, no son menores la cantidad de pues, vacantes que tienen que ver con temas, diríamos, fuertes en un ámbito jurídico muy específico. Em, Algunas pistas que usted nos pudiese dar en dos de esos grandes componentes, por ejemplo, en ámbitos penales, ¿cómo vio usted esa convocatoria y además de todo los perfiles de cargo y los temas que podríamos sugerir? En componentes, digamos los componentes específicos, por ejemplo, en materia de penal general, pues obviamente la teoría del delito, ¿sí? Pero me causa curiosidad, por ejemplo, el componente en el marco procesal, porque hacen como la división, ¿no? Entonces, en el procesal señalan como indicador audiencia preparatoria. Y más adelante, en lo que se refiere a otros modelos de procesos, está el procedimiento penal abreviado y el acusador privado, que era un poco el que ya les anunciaba. ¿Listos? Bien, sobre este tema diríamos que no podemos obviar toda la estructura del proceso, digamos, la fase de investigación, por supuesto, va a ser muy relevante, pero ahí se nota un indicador que tiene que ver, por ejemplo, con la audiencia preparatoria. De manera que tendríamos que tener un énfasis referido a las cargas argumentativas, por ejemplo, en las solicitudes probatorias, la diferencia entre pertinencia, conducencia, utilidad, conocer cuáles son los distintos medios de prueba, qué es una estipulación probatoria, qué se puede estipular, qué no se puede estipular, cuáles son los momentos de los descubrimientos de los medios de prueba para la fiscalía, para la defensa, cuándo se puede solicitar el rechazo, la exclusión, la inadmisión, qué recursos proceden frente a esta clase de decisiones. Y luego, más adelante, ubicándonos en el procedimiento penal abreviado, que a propósito también tenemos una obra publicada sobre el proceso penal abreviado, pues la diferenciación que existiría con el procedimiento en general, ¿no? Es decir, la parte inicial de la vinculación, que es un traslado escrito de acusación y no imputación, y por supuesto la fase de la audiencia concentrada, que sería un poco distinto a la ordinaria, en la medida que en el juicio oral, pues tenemos en ese sentido claridad de que se trata de la misma manera, quizás cambian el tema de las notificaciones de la sentencia. Y en el marco de lo que puede ser el derecho penal general, referido a la teoría del delito y por supuesto la conexión con el derecho penal especial, pues tenemos que estudiar alguna clase de delitos dependiendo de la función de cada uno de los cargos a los cuales se está aspirando, ¿no? Por ejemplo, si es fiscal seccional, casos relacionados con delitos contra la vida como el homicidio; si es fiscal local, casos relacionados que tienen que ver con los delitos de lesiones personales. Y todo el contenido teórico, insisto, de la teoría dogmática, ¿no? En el marco de la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad. Y ahora en como en el curso algunos temitas claves precisamente en el marco de la técnica de cómo se hacen las preguntas en estos concursos. Profe, justamente sobre esa materia íbamos un poco a la forma de este nuevo paradigma en términos de las preguntas, pero si quiere invertimos las preguntas. Es decir, me gustaría un poco que habláramos de cuáles son los temas que hemos planteado en este ejercicio de capacitación que inicia CESJUL el próximo 19 de mayo y hasta el 19 de junio, a partir de las 6 de la tarde, 6 a 8 p.m. Quisiera un poco hacer rápido esa cuña porque es resultado un poco también del trabajo de varios meses de estar preparando una serie de temas transversales y específicos a propósito de la mayor cantidad de perfiles de cargo. Si me permite, profe, leo un poco los temas que tenemos para esta capacitación y estamos viendo el qué nos van a preguntar. Luego diríamos, y el cómo vamos a responder, entonces, que sería un poco la segunda parte de esta sesión. Tenemos entonces como temas para este curso de capacitación de CESJUL nuevos referentes, más que hablar de organización y estructura del Estado, que creo que es algo que es apenas obvio en buena parte de las convocatorias públicas. Yo diría nuevos referentes en la organización y estructura del Estado. Usted lo mencionaba hace un poco. El sector presidencia, hay nuevos ministerios, hay modificaciones en el Ejecutivo que vale la pena tener en cuenta esa relación
con el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, que seguramente van a ser preguntas obligadas, va a ser parte de nuestra primera sesión. Las competencias constitucionales y funcionales de la Fiscalía General de la Nación, así como el organigrama, cómo está conformada, tanto en lo funcional como en el despliegue territorial que tiene la Fiscalía, el derecho constitucional, jurisprudencia y dogmática constitucional que le da un asidero a buena parte de las funciones constitucionales a propósito del ente acusador de la Fiscalía, derechos humanos y derecho internacional humanitario, código penal y teoría del delito, derecho disciplinario aplicable a la Fiscalía General de la Nación, que ese es un tema transversal a casi la totalidad de los cargos, actuaciones de la Fiscalía en el proceso penal, política criminal, normatividad, funciones y competencias de la Policía Judicial, sistema de gestión integral aplicable a la Fiscalía General de la Nación, que como saben es otro de los temas transversales, herramientas ofimáticas que está en buena parte de los perfiles, gestión documental, que es un cúmulo de habilidades que se esperan tanto de los niveles asistenciales, técnicos como también profesionales, y un capítulo grande relacionado con las pruebas de competencias comportamentales por perfiles de cargo y niveles jerárquicos. Atención al usuario del ciudadano y obviamente una noticia que les tenemos al finalizar esta sesión que tiene que ver con la simulación de las pruebas. Entonces, profe, la pregunta concreta es, hablemos del cambio de modelo de las preguntas, de cómo se nos venían haciendo estos exámenes y cuál es este nuevo paradigma de test situacional. Vale, esa pregunta es bien interesante porque digamos que ya sabemos las opciones que tenemos según los cargos, los porcentajes, ya tenemos como un panorama de las temáticas que vamos a estudiar, pero en estos concursos también es importante un poco preguntarse como por la taxonomía, el método de las preguntas, ¿no? Porque a veces podemos tener claro los conceptos, pero las formas en que vienen planteadas las preguntas, los cuestionamientos, puede llevarnos en ese sentido al error, a pesar de que los conceptos los tengamos claros. Eso implica que tenemos que ajustar de alguna manera como nuestra mente, nuestro cerebro, a cómo es la manera en que nos van a evaluar. Entonces, yo voy a tratar de compartir, estos a propósito son documentos que tenemos en Seschool, en el que hemos participado de los de las distintas convocatorias. Este es un formulario de preguntas y respuestas que hemos aplicado. Lo hicimos para el concurso de jueces y magistrados. La idea en estos momentos no es explicar el contenido, que nosotros lo solemos hacer, es simplemente para que quienes están observando, quienes están escuchando, eh, presten atención a esta forma de pregunta y de respuesta para que sepan que esa no va a ser la forma de la evaluación. ¿Listo? Es decir, uno podría eventualmente estudiar, leer documentos, prepararse, hacer simulacros, pero si los simulacros vienen en este contenido, que es el que les estoy mostrando en este momento, pues básicamente no nos estamos colocando en la realidad, porque estas son preguntas que tienen un enunciado con una única respuesta de selección múltiple. Entonces son preguntas que tienden a ser muy conceptuales, ¿no? Por ejemplo, esa primera, de la Convención Americana de Derechos Humanos, no es una norma supraconstitucional. Y luego vienen las claves de respuesta. Tendríamos que ubicar la que se corresponde concretamente con ese enunciado. Esto lo hacemos así a propósito o propuse mostrarlo de esta manera para que se den cuenta que esta forma de preguntas no va a ser la manera en que nos van a formular el cuestionamiento, de manera que pues son importantes estudiarlas, pero para efectos del examen no. En cambio, si nosotros nos ubicamos en el modelo que también hemos trabajado desde School, concretamente para los exámenes, en este caso de los abogados y abogadas que pretenden ejercer el litigio, pues se presenta en una forma
que se llama el test situacional. Y insisto, el día de hoy la idea no es hablar del contenido y del marco conceptual de estas preguntas, pero sí que se ubiquen en ese sentido en la estructura. Entonces, quienes están escuchando advierten que nosotros colocamos aquí, por ejemplo, situación número uno. Incluso lo hemos enunciado como choque simple con herido. Eso no va a aparecer así en el examen, sino es una forma de que se ubiquen en la situación. ¿Qué significa la situación? La situación siempre va a ser unos párrafos, como el que ustedes están observando acá, donde se va a establecer o como un caso. Es decir, va a ser una situación, un caso, un hecho con distintas variables. Eso implica unas competencias, por supuesto, de lectura y de comprensión para entender cuáles serían las variables o los detalles del caso. En la medida que después de la situación vienen distintos enunciados en forma de pregunta y luego de los enunciados vienen las opciones de respuesta, de manera tal que de una situación se desprenden distintos enunciados y sobre esos enunciados las opciones de respuesta. Es decir, no es la pregunta tradicional que nos plantean el cuestionamiento y respondemos A, B, C o D, alguna de ellas. No, en este caso vamos a tener la situación, hacemos el ejercicio de comprensión. Luego nos ubicamos en cada uno de los enunciados y a partir de los enunciados damos respuesta. En este caso, pues vamos a tener varias opciones y una única respuesta que va a ser la correcta de acuerdo al enunciado y por supuesto la situación. ¿Cómo lo están viendo acá? Aquí tenemos entonces una situación, que es la que aparece en estos párrafos, la primera lectura que deberíamos hacer. Luego el enunciado con las respectivas opciones de respuesta. Y eso se reitera a lo largo de pues, los simulacros que hemos realizado, tal como pueden advertir en este caso. Entonces, para seguir colocando un ejemplo y ubicarlo en nuestro examen. Entonces, uno podría decir, una situación que nos podría narrar, incluso extensa, podría ser con el hecho de una expareja que ya no conviven juntos, pero tienen unos hijos en común. Y el hombre llegó a la casa de la señora, donde está ahí el hijo en común, y generó unas agresiones físicas. La golpeó y lanzó unas expresiones de discriminación en contra de esta mujer indicando que las mujeres tienen que seguir todo lo que plantean los hombres y que en consecuencia este tiene derecho a golpearla. Y supongamos ocurrió en una casa ubicada en el municipio de Bucaramanga. Bien, entonces ahí tendríamos una situación muy sintetizada porque por supuesto la situación suele extenderse, pero de esa situación ahora vienen distintos enunciados. Y los enunciados pueden estar en el marco, insisto, de lo transversal de la organización de la fiscalía, en el marco de los componentes específicos, es decir, para cada rol. Entonces, supongamos, en este caso, dentro del marco de la organización de la fiscalía, le corresponde la investigación y juzgamiento a el siguiente funcionario. A. Fiscal seccional de Bucaramanga. B. Fiscal local CABIF. C. Fiscal local. Y D. Fiscal especializado. Entonces, nótese que esta es una pregunta que no encontramos respuesta en las reglas de derecho del procesal penal. O sea, el procesal penal no nos da respuesta a eso. Si uno lee la ley 906 de 2004 no nos da respuesta a eso. Pero si nosotros ubicamos el marco de la organización de la fiscalía, sabremos que para eso hay una fiscalía específicamente dedicada a los delitos de violencia intrafamiliar. Y en consecuencia, esa sería la respuesta correcta. Fíjense que aquí nos están entonces preguntando sobre el eje transversal a todos los casos en el marco de la organización de la fiscalía. Pero ahora nos puede venir otro enunciado y la situación no nos cambia, pero nos cambia el enunciado. Entonces,
El enunciado, por ejemplo, puede ser desde una perspectiva dogmática. Entonces, por ejemplo, diría, en este caso, la conducta se adecua a el punible de violencia intrafamiliar descrito en el artículo 229 porque A. Basta que se trate de una mujer para que se entienda que se refiere a una violencia intrafamiliar en contra de la mujer y por tanto la pena va a ser mayor a las otras hipótesis, según lo dicho por la jurisprudencia. B. Se trata de un caso de violencia intrafamiliar contra la mujer porque la situación expresa un contenido de violencia por razón de ser mujer, esto es, por razones de sexo. D, supongamos la misma respuesta, pero le coloca al final orientación sexual. Y D, tiene que ver realmente con violencia intrafamiliar por el hecho de que en algún momento estuvieron casados. Entonces, fíjense que estos enunciados de respuesta implica ahora ubicarnos en el marco del perfil de los indicadores específicos para el rol que se va a ejercer o al que se está aspirando y tener claro que a pesar de que hay polémica en nuestra jurisprudencia, por lo menos al día de hoy, la mayoría de la Corte, y eso es lo que sería jurisprudencia, porque lo otro serían salvamentos de voto, termina estableciendo la necesidad de ubicar en estos casos los contextos de violencia por el hecho de ser mujer. Es decir, esa sería la respuesta correcta y no las otras. Y luego ya nos podría llevar ese al marco del procesal, ¿no? El procedimiento penal abreviado, por ejemplo. Entonces, una misma situación, ya preguntó sobre el tema de la organización de la fiscalía. Esa misma situación ya preguntó ahora sobre temas de dogmática y derecho penal especial. Y ahora nos puede preguntar un tema procesal, por ejemplo. Si usted fuera el fiscal encargado de investigar este caso y ya tuviese suficientes elementos para vincular en este evento al hombre por el delito de violencia intrafamiliar, usted resuelve lo siguiente. A. Solicita audiencia ante el juez penal municipal de control de garantías de Bucaramanga para efectos de formular imputación. B. Corre traslado del escrito de acusación. C. Solicita de manera inmediata la contumacia. Digamos que si esas son las tres opciones, inmediatamente uno debe preguntarse, bueno, yo puedo solicitar la contumacia sin haber convocado a la persona previamente. Eso no se puede en materia procesal. Tiene que hacerse las convocatorias previamente y que la persona haya sido renuente a comparecer. Entonces nos quedan las otras dos claves de respuesta. Y tanto la imputación como correr traslado al escrito de acusación son formas de vincular. Lo que pasa es que el primero es del procedimiento ordinario y el segundo es del procedimiento abreviado. Entonces, fíjense que aquí ya nos están preguntando un tema de competencia no, más bien de procedimiento en el marco del delito de violencia intrafamiliar. Y a partir de la ley 1959 del 2019, los casos de violencia intrafamiliar se tramitan por el procedimiento penal abreviado. Eso quiere decir que la vinculación no es a través de la formulación de imputación, sino concretamente desde el traslado del escrito de acusación. Y esa es la clave, ¿no? Eso es lo que buscamos un poco, profe Alex, de, de enseñar para efectos de que las personas que están aspirando a ello, pues puedan cómo ubicarse en el marco de la realidad del examen, que también sepan de qué manera no nos van a preguntar. Y conociendo de qué manera sí nos van a preguntar del test situacional, pues un poco ambientarnos en ello, así como he tratado de explicar. Profe, tenemos, además de la importancia de conocer este modelo de test situacional, que tiene un componente muy importante de comprensión lectora. Nosotros en SESJUL hemos venido también sugiriendo pues, que la gente tenga en cuenta que eh, la comprensión lectora es central y que justamente buena parte de las pruebas están diseñadas para hacernos crear y generar la sensación de estrés. Entonces, vamos a tener mucho texto, va a ser realmente, creo,
a mi manera de ver es un muy buen modelo. Superamos un modelo estrictamente, diría yo, como muy operativo, pero eso implica el desafío de darse el tiempo, prepararse. Es un buen momento para iniciar la capacitación. Estamos sin una fecha realmente definida para el examen, pero tenemos varios meses. Y una de las sugerencias, sin lugar a dudas, es que la gente trate de familiarizarse y prepararse con este examen. Profe, les tenemos además de todo una buena y grata noticia a las personas que nos siguen y que nos han escrito por todas las redes, perdón, a propósito de algo que hicimos con usted hace unos años, y era una gira nacional, una serie de presencialidades donde pudiéramos hacer simulaciones de las pruebas y luego hacíamos una retroalimentación de las mismas. Cuéntenos cuál es esa buena noticia que diseñamos desde CESJUL. Bueno, vale, eso me tiene muy feliz porque pues, por supuesto, todo este proceso de formación me apasiona y es un compromiso de vida de mi parte. Em, y ya hemos tenido como experiencia, ¿no? De la capacitación, por supuesto, virtual, que, insisto, resulta ser muy pertinente. Y tuvimos algunas experiencias en el concurso de jueces y magistrados, fue en ese. Y en el concurso de jueces y magistrados nos dimos a la tarea de tratar de hacer algo que denominamos giras presenciales. Estuvimos en algunas ciudades de Colombia y la idea era que las personas que asistían se veían sometidas a un simulacro. En ese caso, como el primer simulacro que les mostré, porque en el de rama judicial no es test situacional, o por lo menos hasta este momento no ha sido test situacional. Entonces lo que hacíamos era ubicarlos en un salón de clase, estando en el salón de clase un formulario de preguntas y respuestas, tal cual ocurre en los ambientes reales y con los tiempos reales. Bien, es decir, y estaban ahí solo con su lápiz para efectos de poder contestar. Y la idea es que una vez culminaban de realizar el simulacro, pues venía otra parte en la que pues mirábamos los resultados para efectos de establecer, entre otras cosas, el diagnóstico de cuáles podrían ser las fortalezas y oportunidades de mejora. Y ahí ubicábamos quizás las temáticas donde había oportunidades de mejora y empezábamos una a una las preguntas a reflexionarlas de por qué la respuesta era la que nosotros habíamos asignado en el simulacro. Y eso generó una metodología y una pedagogía muy interesante porque primero, pues las personas se someten al simulacro real, ¿no? Digamos al simulacro que aproxima lo más real posible, con los niveles de tensión y demás que estaba indicando el profe Alex. Y segundo, no solamente ello, sino que existe el ejercicio de retroalimentación. Y en ese ejercicio de retroalimentación, pues cada persona hace su diagnóstico de sus fortalezas y oportunidades de mejora. Y a partir de las oportunidades de mejora, pues se empezaba a profundizar en los marcos conceptuales o en las competencias específicas donde tendríamos esas oportunidades de mejora para que se desarrollara de mejor manera. Y en eso dedicábamos toda una jornada. Yo creo que estas giras presenciales son muy pertinentes porque no solamente nos pone en lo que va a ser el examen, sino por supuesto nos ubica en qué debemos mejorar aún con tiempo de ello. Y bueno, debo señalar que tenemos entonces estas cuatro ciudades y las siguientes fechas. Primero, Barranquilla, para irnos hacia la costa, hacia el norte del país, 12 de julio. Segundo, Bucaramanga, la ciudad bonita, a medida que el Búcaros está en este momento en la Libertadores, entonces vamos a hacerlo. 26 de julio. Bogotá, 9 de agosto. Y Pasto, o sea, estar en el sur del país también, sería para esos efectos el 23 de agosto. Esas son las fechas que tenemos. Y entiendo, profe Ale, si quiere su merced lo indica, incluso la posibilidad de que sean algunas otras ciudades, dependiendo de lo que las personas eh, digan o manifiesten, incluso a través de un formulario. Eso sería. Sí, también mencionarles que pues estas ciudades son parte de ciudades en las que buscamos aglutinar
nodos de ciudades en los cuales podamos hacer una gira nacional diríamos, de simulación de las pruebas. Uno puede tener el conocimiento sobre ciertas materias, pero definitivamente el nivel de estrés, eh, la forma en la que están diseñadas las pruebas es también parte del proceso. Familiarizarse con el instrumento, el cómo está construida la prueba, el saber que no siempre debemos contestarlas en el mismo orden. Ahí hemos acumulado a lo largo del tiempo una serie de tips que son importantes compartir y que, pues sin lugar a dudas, hacerlo presencialmente es la forma más adecuada de simular todas las condiciones. La experiencia nos ha mostrado que los resultados son bien interesantes, que la gente logra familiarizarse con el instrumento y estas no son las únicas ciudades. Estamos muy abiertos y al borde de este video les vamos a dejar un formulario donde ustedes nos puedan hacer saber dónde quisieran que pudiésemos proponer otro tipo de capítulos antes de la evaluación formal que va a ser en este caso, la alianza temporal de la universidad libre para estos fines. Pero entonces, profe, yo creo que ir cerrando también esta sesión, agradecerle la presencia en la mañana de hoy. Pues obviamente usted tiene la mejor de las experiencias porque también les contamos, el profe César y algunas de las personas que hacen parte del proceso de capacitación de CESJUL se han sometido a estos exámenes, han hecho su trabajo meritocráticamente hablando y hay una experiencia ganada, además de todo un proceso de formación. Así que va a ser un honor tenerlo en los próximos días ya en las aulas de clase de CESJUL haciendo esta capacitación. Y bueno, un saludo para las personas que ya nos acompañan y quienes nos van a ver también en diferido. Vale, profe, entonces muchas gracias y les esperamos, ¿vale? Bendiciones para todos y todas.